buenas noches, La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, Bueno, obviamente, como viene sucediendo ya desde hace algunas semanas, el eje en la pandemia, el eje en la economía, un poquito menos en la política, porque, bueno, las primeras semanas de enero siempre bajan la tensión. Pero esta noche vamos a hablar mucho de política. Y sí. Vamos a hablar mucho porque está con nosotros Elisa Carrió, nos recibe desde su casa en Exaltación de la Cruz, le agradecemos desde ya. Yes. Por supuesto está toda la agenda abierta para hablar con la líder de la coalición cívica, integrante de Juntos por el Cambio. Y está Así también... Va a estar el doctor Roberto Debac, que está aquí con nosotros, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, bueno, un experto en pandemia, Así ¿no? es. Pandemia, vacuna, todas las dudas que tenemos todos. También le agradecemos. Gracias, doctor. Que esté aquí. Y la saludamos ya a la doctora Carrió. Doctora Carrió, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bien. Un homenaje a Julio Blanco. Estoy acá. Un recuerdo compartido. Así es. Así es. Primera pregunta, doctora. A ver, para entrar a la pandemia por algún lado, hoy el ingeniero Mauricio Macri instó al gobierno a abrir las escuelas. Su mirada. Yo creo que hay que ser prudentes para ver cómo evoluciona el contagio, evolucionan las muertes. Creo que hoy estamos de nuevo en un periodo de mucho cuidado, sinceramente, ¿no? Por lo menos las personas que somos de mayor riesgo. Es decir, que no hay que ni ser indiferente a la pandemia, y también tenemos que aprender a convivir con la pandemia. Pero creo que lo decidirán las autoridades nacionales y las autoridades locales en su momento, conforme sea el problema que tengan. Sí. Digo, si en una escuela en Inglaterra se abrieron las escuelas y se cerraron a los 2 días. Así que yo no sé para opinar. Y cuando yo no sé para opinar, delego en las personas que saben estas cuestiones. El ministro de Salud de la ciudad dirá si se pueden hacer las clases presenciales, en qué condiciones. Creo que clases tiene que haber, y presenciales también. Ahora, ¿de qué modo? Es decir, compartimos en esto, pero no intimamos, porque depende de la zona, ¿no? Depende del nivel de contagios, porque a lo mejor el chico no tiene síntomas, pero a lo mejor va a una casa donde está una abuela de 70 años. Yo no me animo a opinar con un criterio ortodoxo cuestiones acerca de las que yo no sé. Lo que sí sé es que el gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna. Yo, por ejemplo, que soy una persona de alto riesgo, estoy cuidada, estoy con ingresos restrictos, pero jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Entonces, ¿cómo me voy a poner una vacuna a esta edad con información no clara por parte del gobierno? Si yo sé que este ha sido un negocio de Cristina Kirchner y de los rusos. Ahora, porque así fue sí. Casi una imposición. Ahora, doctora Carrió, digo, en tema de la vacuna, digo, me parece que es el interrogante. Usted, digo, desde la coalición, ¿van a hacer algo en plantear de que se clarifique un poco en qué posición están? Nosotros estamos desde acceso a la información, que los hemos hecho durante todo diciembre, sobre todo porque yo tenía información fidedigna que la prueba sobre mayores de 60 años era muy exigua en Rusia, y en segundo lugar hemos hecho todos los accesos a la información, todos los pedidos de interpelación a Ginés González García, que tendría que ir al Parlamento a explicar, pero efectivamente no tienen información. Hemos hecho una denuncia penal contra la ANMAT y contra el propio Ginés González García, que está en su curso. Pero ahora, cuando la desconfianza rige de tal manera y se está jugando con la salud de muchísimos argentinos, entonces me parece que es tan poco serio, cuando todo se ha concentrado el negocio en el gobierno nacional,
Y en el gobierno nacional, por ejemplo, Pfizer me dijeron, bueno, Pfizer no se compra porque hay que sacar dólares. Bueno, pero en el medio está la salud de la población. En el medio sacan dólares importadores, que me parece bien, siempre y cuando sean reales, porque hay muchos importadores que no son reales y es la forma de sacar dólares del país. Eso es lo que estamos investigando ahora. Doctora, usted mencionó algo de una imposición de Putin a Cristina por el tema de la vacuna. No, es una imposición de Cristina al gobierno de Alberto Fernández. De Cristina al gobierno de Alberto. Recuerdan que estaba todo el negocio con Sigman, ¿no? Sí, claro, AstraZeneca. Pero era con la Universidad de Oxford. Era un negocio, por eso lo concentraron. A favor de Sigman, que es el gran financista de la campaña de Alberto y además tiene como su íntimo amigo y casi socio Mansur en Tucumán. Estaba esto. Ella recibió a los rusos, que ya los recibía en Cuba, o al embajador o a alguien. Incluso hay fotos donde ella con Alberto recibieron al embajador. Ella impuso la vacuna rusa. Eso no hay que olvidarse. Esto es así, esto se hace con Rusia, esto es en el mismo eje que tiene Venezuela, ¿no? En eje con lo que hace Venezuela. Y fíjense que, para que ustedes entiendan mejor la geopolítica, chinos y rusos están peleando por inversiones en el propio territorio argentino, como es Chihuidos, etcétera, y después viene la hidrovía. Entonces estamos en una alianza geopolítica muy peligrosa. Doctora, usted mencionó recién una imposición de la vicepresidenta al gobierno de Alberto Fernández. En un año de gestión, sí, digamos, que lleva el gobierno, ¿hubo un cambio o ve que hay un cambio en los últimos tiempos? ¿O esto de que la vicepresidenta empieza a imponerle al presidente es la lógica que implicó en el primer año de gestión? Bueno, era un imposible fáctico que ella no impusiera. Cuando el líder es vicepresidente y el presidente es alguien que ha acordado con el líder pero que en realidad no tiene votos y había tenido una muy mala gestión con el kirchnerismo que lo llevó a la derrota, está claro que iba a haber este tipo de conflictos. Si usted recuerda la alianza, cuando el candidato de un partido que no era el líder, como era de la Rúa, aunque tuviera el apoyo popular, el vicepresidente fue Chacho, que era presidente de un tercer partido y sí tenía liderazgo sobre ese sector, la alianza tampoco duró mucho. Por eso yo siempre soy muy cuidadosa en los presidencialismos. Tuvimos el problema de Cobos, donde yo me opuse a que Cobos sea jefe de la oposición, porque si era Cobos jefe de la oposición, también era un proceso antirrepublicano. Bueno, el mismo juego está haciendo ella, claramente vaciando de poder al presidente. Ahora, que el presidente comete errores todos los días, que parece estar, fuera de la Argentina y fuera del mundo, como en una especie de escapismo de poder decisional, esto también está claro, ¿no? ¿Usted qué marcaría? Miren lo que hizo en materia económica. Bueno, a eso iba. Miren, lo del campo, nosotros tenemos que ser muy duros y realistas. La Argentina, que está con tapones en todos lados, va a estallar. Pues si yo tapo energía, si yo tapo precios, si yo tapo todo, un día todos los argentinos sabemos, nos estalla todo. Y aún así se duplican los precios de los alimentos todos los días. No nos engañemos, porque la población ve duplicarse. Yo misma veo cuando se compra, si uno compara lo que compraba en noviembre con determinada cantidad de dinero y ve lo que compra hoy de verduras y carne, se va a dar cuenta que compra la mitad. Y esto es el alimento de todos. No estoy hablando ahora, en la más ruda observación, ¿qué tenemos nosotros como ingreso de dólares, que es el problema de la Argentina? Nosotros, el ingreso de dólares que tenemos está sustancialmente ligado al campo. ¿Qué hizo la política de Juntos por el Cambio y por la que yo peleé mucho y vengo peleando desde el año 2007, cuando dije dejen en paz al campo? Me acuerdo en esas reuniones que hacen Nación y Clarín, que vos me vas a decir el nombre. Estábamos en Junín, nadie entendía nada. Dije, miren, vienen por el aumento de las
Expoagro, nuestro programa del año 2007, ya de esto hace 14 o 15 años, es dejar en paz al campo. Ahora, si vos empezás al bajar retenciones y al bajarlas mucho en trigo y maíz, comenzás un proceso que es de diversificación, lo que permite también que no entremos en un solo modelo, que es que cierren los tambos y planten soja. Nada se cultive sino la soja, porque esto me mantiene precios internos más estables y por el otro lado me garantiza una caja asegurada. Esto no es así, porque estamos destruyendo la tierra argentina. Ahora el excedente, si se mantenía la prohibición de la exportación de maíz, el excedente eran millones de toneladas. Sí. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que hay que hacer? Yo recuerdo en la época del 2007, 2008, 2009, que los propios productores de trigo decían, mire, nosotros regalamos el trigo para las panaderías argentinas, pero déjennos exportar. Entonces, este cambio de reglas de juego permanente en un sector que es el único que tenemos firme en la Argentina, el sector agroindustrial, es casi suicida. Ahora, porque ya nadie confía. Sí, ahora, doctora Carrió, digo, el gobierno me parece que está claramente enfrentando y apuntando nuevamente a los productores del campo. ¿No? O sea, quiere un acuerdo con los exportadores. A la tierra y a los productores. Y le sumo un dato. A la tierra y a los productores. Sí. Y le sumo un dato, la declaración de la diputada Vallejos, exponente del kirchnerismo, que dijo, bueno, la Argentina tiene la maldición de tener que exportar alimentos, digamos, ¿no? ¿Qué opina de eso? Pero, a ver, si lo que los países hacen bien es lo que tienen que exportar, y si lo único que supimos hacer bien es la producción y toda la mecánica ligada al agro, y yo creo desde hace muchos años en ciudades inteligentes ligadas al campo, y donde planteo ya la desurbanización para repoblar el territorio frente a esta nueva mecánicas, sistemas de comunicación, que el adelanto tecnológico es mayor en el campo, ¿de qué quiere que vamos a vivir? Se cae la Argentina en un día. Si esa Argentina industrial que se siguió construir no existe como exportación. Entonces, ¿de qué quiere vivir? ¿De qué va a alimentar al Banco Central? Cuando Cristina decía al Yuyito, la verdad que los promotores de una plantación casi a título de monocultivo de soja era el propio kirchnerismo. Les voy a explicar a todo el pueblo por qué. Porque de ahí sacaban dinero, pero no alteraba el precio del resto de los alimentos. Pero esto es suicida, porque todos sabemos que si hay monocultivo se destruye la tierra. Entonces, cuando se cambiaron este sistema de retenciones empezó una enorme diversificación, que es lo importante. Ahora, acordemos un cupo. Si es mínimo lo que consume la Argentina en relación a lo que exporta. Pero no cambiemos las reglas de juego a mitad del camino. La verdad es que yo creo que hasta el propio ministro de Economía debe estar aterrado, Guzmán. Ahora, doctora, usted hablaba de los errores que comete el presidente. Ahora, y usted hace esta descripción de cómo es la situación y la relación con el campo. Ahora, ¿esto es un error del presidente o una imposición de una política de la vicepresidenta? Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo, porque yo no puedo eludir al presidente. Ahora, la economía cerrada, con todos los tapones puestos sobre la economía real, ¿qué quiero decir? Si vamos a tener que de nuevo importar gas, ¿cuánto nos va a salir? ¿Cuánto nos salió el negociado del gas? Entonces, vos apretás todo, pero en un momento no tenés luz, en un momento tenés que volver a hacer ajustes terribles en materia de energía, en un momento, es decir, empezás a hacer como cepos. Y esos cepos hoy están sostenidos exclusivamente, se miden porque hay un mayor nivel de dólar en el Banco Central, que estamos prácticamente en negativo. Pero cuando vos ves el resto de la economía, y estamos en pandemia, lo que peor estamos haciendo es darle credibilidad y confiabilidad al futuro. ¿Qué hago yo? ¿Qué planto? ¿Maíz? ¿No planto maíz?
planto trigo, y si planto trigo y me hacen el cepo al trigo, ¿qué hago? Entonces, crean una imprevisibilidad, una desconfianza en todos los productores. Yo no creo, ustedes saben, en las retenciones, creo que con más bajas retenciones en todo, podríamos estar exportando, garantizando cupos de exportación en materia de lo que son los alimentos básicos de los argentinos. Tendríamos que estar marchando ya con los programas Pro Huerta, tendríamos que estar marchando aceleradamente con los ejidos municipales, pero veo que en realidad no hay ausencia de Estado y ausencia de política, y es lamentable. Yo conozco mucho el campo, porque he recorrido 25 veces toda la Argentina. Guarda que cuando el gringo desconfía, entonces empieza a generarse problemas más grandes. Porque ellos dicen el campo está compuesto por la oligarquía, es la mentira más grande. Yo le diría a Cristina que aunque sea con vidrios blindados, camine el sur, el centro de Santa Fe, lo que se llamó la Pampa Gringa, lo que se llamaron la Avenida de los Inmigrantes, en la zona del nordeste, en la zona del norte, todos los inmigrantes europeos del este, es gente que también, Rafaela, Esperanza, todo esto está lleno de inmigrantes. Esa es la pampa de la agricultura. Ustedes saben que había otra pampa que era ganadera. Pero ahora, prácticamente, con la extensión de la zona agropecuaria, salvo algunos casos, estamos en presencia de un sembradío en la mejor llanura del mundo, porque la otra es la de Ucrania. Así es. Entonces estamos haciendo un desperdicio. Doctora Carrió, la cambio de tema, pero sí tiene que ver con esto de meter la mano, ¿no? Y cambiar reglas de juego. Me parece que recurro a una frase del presidente que dijo, bueno, la justicia anda mal y vamos a meter mano en la justicia. Y me parece está en gestación un proyecto para generar como un tribunal intermedio que le saque el peso a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que está viendo usted en este sentido? No, lo que ellos quieren crear es un tribunal penal por debajo de la Constitución, civil y penal, que le saque los casos de arbitrariedad de sentencia. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que me comprenden la general en la ley porque el libro sobre la arbitrariedad de sentencia lo escribió un tío mío, que es Genaro Carrió. Pero a partir de algunos casos, y hay un libro famoso de la Corte admitió que cuando la sentencia era claramente violatoria del debido proceso legal, cuando no había un razonamiento, cuando había ausencia de fundamentos, ese acto, ese fallo violaba la Constitución Nacional por irrazonable, ¿no? Entonces era un fallo irrazonable por arbitrario y en tanto que eso violaba la Constitución Nacional. Ellos pretenden bajar estos casos de arbitrariedad, que son por los que se van en materia penal o civil, porque los otros van directo porque hay cuestión federal en el medio, a un tribunal que sustituya a la Corte. ¿Para qué? Para poner jueces propios que ante eventuales condenas de Cristina de los otros declare la arbitrariedad. Ahora, declare la arbitrariedad y vuelva al tribunal inferior alejando a la Corte. Yo creo sinceramente que esto es de dudosa constitucionalidad, porque el recurso ante la Corte, el recurso extraordinario no lo pueden limitar. No pueden limitar el control de constitucionalidad, de modo tal que siempre me va a quedar la posibilidad de la sentencia arbitraria dictada por el propio tribunal intermedio. ¿Por qué? Porque el garante último del control de constitucionalidad es la Corte. Y la Corte va a ir por vía de recurso extraordinario de queja, porque esto fue una creación jurisprudencial y se va a mantener. No pueden poner un tribunal equiparado a la a la Corte Suprema, porque no lo habilita la Constitución y porque el Contralor último es de la Corte, me gusten o no me gusten sus miembros. Así cierra el esquema republicano en la Argentina. ¿Se le molesta a ella? Miren, a mí le he pedido juicio a algunos miembros del tribunal, pero jamás he entrado a cuestionar una decisión de la Corte.
Doctora... Incluso en criterios en que yo no estoy de acuerdo. Doctora, respecto de otras modificaciones, está también el proyecto de la ley del Ministerio Público. ¿Usted se sigue manteniendo la idea de respaldar la hipotética candidatura de Daniel Rafecas como procurador, que fue la propuesta original del presidente? Es que no es hipotética. No, bueno, no es hipotética, tiene razón. Es la propuesta. Sí, del es presidente. La propuesta de un presidente de la República, que yo creo que contaría con los 2/3. Ahora, no es la oposición el problema de Rafecas, ni es algún sector del peronismo. El problema de Rafecas es el kirchnerismo, porque Cristina no quiere que Rafecas sea procurador. Y no quiere porque Rafecas va a tener independencia respecto del mando de Cristina. Entonces, mientras no está el actual procurador, que es excelente, que no lo va a poder... Fue el secretario de Andrés D'Alessio cuando fue procurador. El actual procurador, si me recordá el nombre, porque yo también estoy grande... ¿Cómo se llama el actual procurador? Casal. Casal, que nosotros lo hemos defendido, una bellísima, excelentísima persona. Así que ella podrá hacer todos los movimientos, pero Casal no lo va a poder mover. Casal está allí y está en realidad cuidando la Constitución y la vigencia de la Constitución, porque tiene incluso tiene más de 65 años. Así que no es un problema de me quedo por el cargo, me quedo por el sueldo, al contrario, es un problema de integridad de la Procuración General. Así que, y cuando se tenga que tratar Rafecas, va a tener que decir la vicepresidenta si apoya o no al presidente. Porque lo que el presidente no puede hacer, porque se cae inmediatamente como presidente, es retirar el pliego de Rafecas. Rafecas es un hombre que yo misma le he pedido en alguna oportunidad en juicio político, pero que tiene una gran formación en Derecho, que es un enorme jurista. Yo lo conozco desde la Comisión de Lavado desde que era joven, no lo he tratado así personalmente. Así, una sola vez fuimos con el que se murió, el senador que era nuestro, con Pino Solanas, y la verdad que avanzó bien en el enriquecimiento, pero tenemos que buscar un fiscal equidistante, porque la disposición de la acción penal también significa que yo pueda bajar la pena. Puedo tener un pacto con un arrepentido. Si ese poder se lo vamos a dar a un kirchnerista para armar causas, se imaginan. Por eso mantener los 2/3, que fue lo que logramos el radicalismo y el menemismo y el frepaso en el año 1996, 97 y 98, estaba Pichetto, estaba yo, estaba Negri y estaba Soria. Y logramos los 2/3, logramos el juicio político. ¿Qué quiero decir? Hubo un sentido de institucionalidad en las leyes que se dictaron para ejecutar la Constitución, y ahora ella quiere acabar con todo. Pero en esa época estaba absolutamente con nosotros, ¿eh? Ella es una de las que aparece en la foto de Consejo de la Magistratura. Ella está defendiendo el tema de los 2/3. Incluso Yoma, que es mi amigo, estaba por mayorías más simples. Pero ella siempre estuvo por un criterio institucional. El cambio de discurso de ella en materia institucional, e incluso de derechos humanos, es increíble. Está obsesionada por su impunidad personal. Pero tiene una forma: que devuelva el dinero robado. ¿Cómo evalúa usted este primer año en términos judiciales para Cristina, en relación a sus causas, a todas las batallas que dio? La justicia... Miren, hay tantas pruebas, pero pruebas oficiales. ¿Qué pasó con nuestra demanda del 2008? Nosotros le decíamos, boletín oficial número tal pida Ercolini, boletín oficial, porque era todo sobre boletines oficiales. Lo que nunca hizo Ercolini fue pedirle a Vialidad los boletines oficiales, ni buscar él los oficiales. Ahora, cuando llega el gobierno, y Guasel le manda todos los expedientes, y ahí están los sobreprecios. Pero esos sobreprecios nosotros en su momento los sacamos de los boletines oficiales. Entonces, contra tanta contundencia documental escrita, no se puede. Doctora, ¿no?
Bueno, año electoral, ¿no? Año electoral, me parece que el gobierno se prepara mucho para esto. La vicepresidenta dio ya los lineamientos respecto a la economía, de tener los salarios, de tener las jubilaciones y las tarifas, todo alineado. Veremos qué hace el ministro de Economía. Pero, ¿cómo está la oposición y qué cree que se juega en octubre? No, creo que está muy bien la oposición, que obviamente se está armando en todo el país, que Juntos por el Cambio está muy bien, que hay muchos líderes, que hay muchos candidatos. Yo he hablado, obviamente, he hablado siempre con María Eugenia, con Horacio, he sostenido, pero también he hablado con Patricia, voy a hablar con Pichetto también en estos días. Hoy mismo tuve la reunión con Salvador. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires es muy importante, que va a haber un recambio de autoridades en marzo que es decisivo, y nosotros apoyamos obviamente a Salvador y a Maxi Abad, que es el que representa el mejor radicalismo, obviamente el radicalismo que no es cooptado, como es el de Pose, que es un horror. Y entonces hoy misma me saqué la foto y digo, vamos avanzando en conversaciones en casi todos los distritos, ¿no? Muy bien, muy bien. Por ahora no se ve foto con Macri, ¿no? No se ve foto con Macri. No, pero yo no sé dónde está Macri. Me parece que sigue en el sur, ¿eh? Pero con Juliana nos hablamos, me llama para el cumpleaños. Miren, no se necesita una política de fotos, ¿eh? Yo me he sacado muy pocas fotos con Macri. Cuando he ido a la quinta de él no me he sacado nunca. Creo que la única foto que me saqué bien es porque mi hijo quería sacarse una foto con él, que fue cuando me fui de la reunión después del resultado electoral, y nos sacamos sonriente porque Nacho, mi hijo, quería sacarse. Yo no soy de hacer política de fotos. Doctora, no. María Eugenia viene siempre y no me saco fotos. En esta construcción... Ahora yo estoy siempre. En esta construcción que usted hablaba en función de mirando las elecciones legislativas, ¿usted comparte la idea de Miguel Ángel Pichetto de, bueno, reconstruir una parte del peronismo desencantado para sumarlo a Juntos por el Cambio? ¿Le parece útil, le parece posible? Sí, me parece muy bien. Yo creo que es la opinión compartida de todos. Lo que quiero es que sean decentes. Es decir, si vos vas a ampliar a un estilo que metas todos los corruptos de la provincia de Buenos Aires, del resto del país, para hacer contrapeso, en realidad esto carece de sentido. Pero si es que, miren, vos debés recordar, porque ya somos grandes los dos, sí, aunque claro, nos queremos, que la coalición cívica, el ARI, nació y la mitad venía de origen peronista, la mitad de origen radical, la mitad independiente. El tema es la decencia. El tema es la decencia. Y ahí puede haber traiciones. También puede haber una jugada que yo puedo estar advirtiendo, es que el sector de Massa y de Máximo estén jugando de poner gente en las dos listas. Porque hay una jugada que hacen determinados sectores del peronismo en las elecciones legislativas, que es esto. Uno está de un lado, supongamos del oficialismo, sí, y uno que parece que se corre a Juntos por el Cambio, se queda de acá. En esto están trabajando Massa y Máximo. Entonces ponen candidatos también en Juntos por el Cambio y resulta que después hay una mayoría abrumadora de ellos en el Consejo Deliberante. Entonces, este armado, la relación la tiene que explicar Ritondo, porque es el que tiene la relación con Massa y también con Máximo. Esto es una trampa mortal, porque entonces toda la fuerza de Juntos por el Cambio y de sus líderes termina en concejales que todos, y sobre todo en el conurbano, yo recuerdo cuando yo sacaba muchos concejales en el conurbano 2003, 2007, etcétera, que ganábamos la mesa de mujeres, tuvimos muchas idas. Es decir, son interesados que van, integran las listas y al otro día están al lado del intendente de turno o del gobierno de turno para recibir dinero. Ahí hay un acuerdo de Ritondo, de Máximo y de Massa, y también ahí lo podríamos incluir un poco a este chico que fue presidente de la Cámara, Monzó.
Entonces, hay que tener cuidado. A mí me encanta que esté el peronismo, porque realmente el peronismo republicano es muy importante para la Argentina. Eso comparto absolutamente con Pichetto, y además yo tengo hijos que son antigrieta, porque son hijos de una peronista y yo que era radical. Pero lo que quiero decir es que tengamos en cuenta, primero, la trampa en que siempre nos mete cierto sector del PJ, de poner gente de uno y otro lado y después hacer fraude, mientras no seamos ingenuos y juguemos a un proyecto nacional realmente claro, ningún problema. Doctora. Pero sí advierto, y ya lo estoy viendo, que hay armados tramposos que quieren incluir a sectores de la coalición cívica para que le cierren a Horacio, y esto no es así. Doctora, le hago la última. ¿Usted en qué lugar se ve para octubre y en qué lugar se imagina para el 2023? Yo no me imagino. Yo lo que decidí frente a esta ausencia de gobierno, la pandemia, etcétera, es que no me iba a poder quedar en casa sin hacer nada mientras muchas cosas sucedían en el país. Y es cierto que tengo riesgo de salud, pero me mejoraron mucho. La pandemia, la verdad que me recuperó físicamente. Si estos números permanecen, yo puedo dar la batalla en la provincia de Buenos Aires para que lleguen muchos. Si no mido, no mido. Si mido y sirvo, sirvo. Yo ya estoy hecha, no estoy para... Pero alguna vez sí, si me dicen gobernar la provincia de Buenos Aires para terminar de combatir todas las mafias, donde esta es la cuestión nacional, y tengo apoyo, sí lo haría, aunque sea lo último que haga en mi vida. Mirá lo que te digo. Doctora, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Muy amable. Muy amable. Un beso grande. Chao, tal vez. Bueno, y nosotros seguimos en La Roca, ya venimos sí, con el doctor Debac, pero sí. primero vemos esto. Primero vemos esto, efectivamente. Pisotti, que parece ser una persona especializada, hoy le pregunta que elijamos si queremos que nos vacunen con una dosis a 20 millones o 10 millones que reciban 2 dosis. Es una joda. El problema de dar nada más una dosis cuando se requieren 2 es de que ese nivel de protección es más bajo que con 2 dosis. Entonces, mientras que tengamos datos sobre 2 dosis y una efectividad alta con las 2 dosis, eso es lo que podemos esperar si se dan las dosis con el régimen que está recomendado según los estudios clínicos. Es una joda. Doctor Debac, gracias por estar. ¿Cómo le va? No, ¿cómo le va? Vemos un segundito juntos los números actualizados del día, por supuesto, y digamos de la pandemia global en la Argentina. Y ahí están, 13.286 contagios en las últimas 24 horas. Así es. Con el número, me parece, de 45.125 muertos, bueno, ¿no? Superando los 40. Con 142 fallecidos y 45.125, efectivamente. Y arranco con una pregunta para el doctor. La estimación de los 45.000, acorde a cómo venía la curva de contagios en noviembre, digamos, ¿estaba prevista para marzo? La verdad que no había predicción acerca de la curva de muertos. Yo creo que estamos en un una alta tasa de personas que lamentablemente han fallecido. Estamos dentro de los primeros puestos en cantidad de 13 muertos, creo, ¿no? 13º. Para 180 países que reportan, o sea, no es menor. Lo que sí, la preocupación en estas cifras está en lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es que este incremento no se esperaba. Las predicciones nunca fueron muy buenas en la Argentina por los modelos y por cuestiones que tienen que ver con múltiples factores.
pero esto no lo esperábamos en este momento. O sea, nunca esperábamos, nunca bajamos, digamos. No, o sea, bueno, bajamos un poquito. Bajamos y estábamos en un momento de calma epidemiológica. Ahora en el verano entramos sí, pero lo arriba, más, ¿no? por donde el momento más bajo de la curva fueron 4.000 casos, ¿no? Exactamente, pero fue a fin de noviembre y en los primeros días de diciembre. Y luego una serie de acontecimientos que produjeron eventos súper contagiadores, es decir, desde, pongámosle como punto de partida, de referencia, el sepelio de Maradona, los banderazos, las movilizaciones sociales, las fiestas clandestinas, las fiestas sociales de fin de año y lo último que pasó ayer, que realmente es absolutamente preocupante, de 2 fracciones también de equipos de fútbol. Sí, es decir, todos esos son eventos súper contagiadores, porque esos muchos que lo focalizan en los jóvenes, y que no es solo los jóvenes, pero sí los jóvenes que participan en estos eventos supercontagiadores, luego si están en la costa o están en lugar de esparcimiento, van a casas donde posiblemente estén sus familiares, o cuando vuelven van a lugares o van a familias donde existen el factor de riesgo. Esta es una preocupación realmente de Argentina. Yo tengo 2 preocupaciones. Hay 2 preocupaciones que no se están hablando mucho, pero la segunda, esta preocupación es cómo está incrementándose esta curva, esta segunda ola que tenemos, porque es una segunda ola, llamémosle como le querramos. Tuvimos una onda pandémica y ahora tenemos una segunda ola. Esta segunda está llegando a un pico que compara con los últimos 3 meses donde teníamos alta circulación de virus. O sea, no podemos decir que no existe una situación de preocupación. Situación de preocupación que va a hacer que aumenten la tasa de ocupación en el sistema sanitario, etc. Pero esa preocupación que pareciera que es las terapias intensivas, y ahora como tenemos pocas terapias intensivas ocupadas o tasas ocupadas bajas, no es un problema, no. La preocupación mundial que existe está en las 2 carreras. Esto quisiera tener la probabilidad de explicarlo. Hay una carrera mundial, a mi entender, una carrera mundial que tiene el virus. El virus va cambiando, va mutando, va generando nuevas variables. Al principio de la pandemia, o en el primer semestre de la pandemia, por así decirlo, tenía una velocidad lenta. ¿Por qué? Porque se transmitía, pero todavía no se transmitía a personas que tenían un riesgo determinado, como son los pacientes que puedan tener cáncer o que puedan tener alteraciones en los mecanismos de defensa. La velocidad de los últimos 2 meses y en las últimas semanas de esos cambios están ocurriendo en el mundo, y ustedes hablan y escuchan cepa de Reino Unido, cepa de Río de Janeiro, cepa de Sudáfrica, cepa China. Esa velocidad es una carrera que tiene el virus. ¿Cuál es la meta del virus? Es transformarse en otro virus y volvamos a foja cero. Ojalá esto no ocurra. Cuando dice otro virus foja cero, vacunas no sirven. Esa sería vacunas no sirven si cambia tanto, no lo que está pasando ahora, no la realidad actual con estas cepas que han demostrado algunas vacunas que tienen efectividad, pero el virus sigue. Ahora, ¿por qué se produce eso? Porque el virus sigue transmitiendo entre los humanos. Mientras yo transmita a otro humano y otro humano transmita a otro humano, el virus tiene la probabilidad de cambiar. Ahora, si yo tengo un incremento en el mundo y en la Argentina de esa transmisión, estoy aumentando esa velocidad. Esa es una. Esa es una. ¿La otra? Y la otra es la velocidad de la aparición de nuevas vacunas que demuestran eficacia, seguridad, que tienen que ser muchas y que gran población tiene que estar vacunada. Esa es una carrera. Ahora, en esa carrera, que en el mundo recién, en los países industrializados, está madurando, por eso es que la curva de inicio de vacunación fue una curva tranquila y ahora está tomando impulso en los países industrializados. Hablemos de Estados Unidos, Canadá, Europa, inclusive en Asia. En Asia hay algunos países que son líderes como Israel, está tomando velocidad. Pero hay un grupo de países en el mundo que no son esos, que son los grupos de países que tienen los productos brutos internos intermedios. Porque si analizamos Latinoamérica, hay 3 países que se van a beneficiar seguramente con vacunas más rápido o más baratas o gratis, que son Haití, Nicaragua y Bolivia. Pero esos son los más bajos. Que son los más bajos y que siempre tienen ayuda internacional de las alianzas Gavi, etc. Ahora, el resto de los países tienen que ser maduros, no en las logísticas, sino en los acuerdos, en los tiempos en que van a recibir las vacunas para poder empezar a vacunar a la gente. Entonces, en esa carrera, si nosotros estamos en un país o tenemos una región donde esa carrera
está siendo lenta. Esperemos que esa carrera se acelere para poder impedir que la segunda carrera llegue a la meta del virus. Ahora llegamos doctor de Vaga, a la pregunta de las vacunas. Digo, lo que decía recién, por ejemplo, Mario Negri, ¿no? Esto de que la Argentina propuso primero 2 dosis, después media dosis o la mitad de las dosis y después, bueno, marcha atrás. ¿En qué situación? ¿Cuál es la fotografía de las vacunas en Argentina? Yo le tomo un ejemplo de la última vez que estuve aquí en el canal con Diego Siegman en el programa de Otra Vuelta. Eso fue hace 17 días exactamente. Y ese día me preguntaron, ¿pero cómo las vacunas rusas, la eficacia? Digo, bueno, mire, las vacunas en el mundo se empieza a discutir si se vacuna mayor cantidad de gente o no. La mayoría de los de la biblioteca dice que no, que hay que dar las vacunas como tiene que ser, como dice Flor Muñoz, una especialista internacional, amiga de la ciencia latinoamericana. Entonces, eso no se puede, pero le dije, ojo, porque Putin acaba de dar una conferencia hacía pocos días que hablaba de una vacuna light. No existe en el mundo, no existe en la historia de la vacunología, de la ciencia, que haya vacunas normales y vacunas light. Sí. Ahora, la vacuna light, cuando él está informando que tiene una vacuna que son de 2 dosis, que esta primera dosis es diferente a esta segunda dosis, que esta segunda dosis está teniendo problemas a producir y que esta vacuna posiblemente la primera dosis sea relativamente buena, no sabemos bien, pero posiblemente por la ciencia que está atrás podría ser buena. Entonces dice, bueno, una sola dosis masivamente. O sea, no es menor lo que pasó en el ministerio y lo que pasó en esta circunstancia de decir vamos a vacunar más masivamente, porque nadie relató lo que dijo la doctora Bisotti, o sea, nadie reparó que está en relación con lo que dice Putin y está en la relación de lo que dice Putin ayer a la tarde. Ayer a la tarde Putin dijo en una conferencia, tenemos en Rusia la mejor vacuna. Sí. Tenemos en Rusia, yo creo, dice que es la mejor del mundo y voy a vacunar masivamente. El mensaje que está dando el líder de Rusia es que voy a dar mucha vacuna de primera dosis. Entonces, pero las vacunas realmente tienen, yo me pongo y celebro que hoy haya salido un avión para buscar las 300.000 dosis para completar esa gente, esos 130.000 personas que ya se han vacunado en forma lenta. Porque ¿por qué no están ya los 300.000 vacunados en 16 o 17 días? Porque la gente no tiene hoy por hoy la confianza por toda la confusión, entonces no se generó transparencia y la gente no salió 300.000 a buscar la vacuna. Entre los 300.000, bueno, entre los que se vacunaron, ¿qué es? Personal médico. Personal de salud. Y todos menores de 60 años. Todos menores de 60 años. Por mayores de 60 años no se pueden vacunar, primero porque no hay datos. Bueno, de los otros datos, bueno, uno confía en que la ADMAT, el Ministerio de Salud, con sus 2 cabezas, cabezas en el sentido de liderazgos, el Ginés y la doctora Carla Bisotti, esas 3 responsabilidades que dicen que los datos son confidenciales, creemos que esos datos confidenciales deben ser publicados, deben ser transmitidos para que todos tomemos confianzas con las vacunas en general. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ahora generamos en la Argentina, empezamos a producir nuevos acuerdos con otros investigadores y productores... Bueno, hay algo, AstraZeneca es un acuerdo. Lo que pasa es que AstraZeneca hasta abril no va a tener nada. Bueno, ha producido, ahora tiene que validar esos lotes, tiene que trasladarlos a México, se tiene que hacer lo que se llama el Free Packaging, es decir, el rellenado, la validación y luego la distribución. Todo eso tarda. Ahora, aparecen nuevas vacunas, aparecen vacunas de lo que se llama el mundo asiático, porque el mundo asiático siempre produjo vacunas en los últimos 20 años, pero de las vacunas asiáticas hay 3 de China. 2 que son inactivadas, como las vacunas antigripales, una de un laboratorio que se llama Sinovac, que ha informado ayer el Instituto Butantan en el estudio realizado, que tiene 50% de eficacia en prevenir la infección, 75% de la enfermedad moderada y 100% por ahora en reducir la mortalidad, es decir, no hubo muertos en los que se vacunaron. Pero hoy salió también un modelo matemático en Brasil que dice que para poder con esa vacuna contener y producir una inmunidad de rebaño tiene que vacunarse el 99% del pueblo brasilero.
Esa es una vacuna. La otra vacuna es Sinopharm, es una vacuna también inactivada que está mostrando algunos resultados de más de 80% de eficacia que por supuesto van a tener que ser publicados y dicen que van a ser publicados en los próximos días. Y la otra es otro laboratorio que es binacional entre Canadá y China, que se llama CanSino, que tiene una muy buena vacuna que los datos de fase 1 y fase 2 son muy buenos, que es de una sola dosis, que se conserva entre 2 y 8 grados y que al mes a 30 de diciembre hay 32.000 voluntarios que han sido reclutados, que han sido puestos en esto de investigación, pero eso va a tardar 2 meses. Ahora, si yo quiero hacer acuerdo con esas farmacéuticas, posiblemente no tenga vacuna hasta el segundo semestre. Bueno, eso me parece que es el panorama. Esa velocidad. Pero, ¿y esa velocidad cuál es, doctor? Va en contra de la otra carrera. Pero, ¿y cuál es ese plazo? Digamos, ¿qué es lo que podemos pensar? ¿Septiembre? No sé, una fecha. Díganos una fecha. Mire, lo hablaba con personas que respeto mucho, pero una de las personas que me decía, estamos en un momento que sabemos desde la ciencia que existen unos productos biológicos que si se nos administran no nos morimos, porque toda la mayoría de estas vacunas que están aprobadas, si uno recibe la vacuna empieza a bajar la mortalidad y con muchas de ellas, con esquemas completos, baja a 0 la mortalidad y no podemos acceder. Eso está dentro de un mundo que es el mundo del no acceso a la vacuna, de la inequidad para el acceso a la vacuna. Y eso se tiene que modificar. Esto no es una cuestión de dólares, o sea, es una cuestión de adecuados acuerdos, no con geopolítica, no con nacionalidad de vacunas, sino basado en lo que significa las vacunas. Y hay un dato más. Hoy también ustedes hablan y hablaron recién con la doctora Carrió acerca de esta geopolítica de las vacunas y de la relación que existe entre Rusia y Argentina. Argentina, no creo que muchos lo conocen, se transformó en las últimas 2 semanas en el acelerador de la recomendación de la vacuna en otros países de Latinoamérica. Es por eso que Brasil creo que hay México, Brasil, hoy una relación específica de Costa Rica con Rusia, otros países andinos también. O sea, la Argentina está siendo también un factor acelerador de esto. Sería bárbaro, es muy bueno que sea la Argentina un factor acelerador, pero con datos, que publiquen los datos, que lo muestren, porque posiblemente sea una vacuna buena que no tiene el 1% como se decía en un diario muy masivo como Clarín, que dijo, bueno, la vacuna Sputnik tiene el 1%. No tiene el 1%. Estamos hablando de que tiene alta tasa de personas que le duele, alta tasa de personas que tienen fiebre, alta tasa de personas que tienen dolor muscular 24 horas posterior. Muchos trabajadores de salud dejaron de tener que ir a los hospitales, a las clínicas, porque es reactogénica. Pero entonces, no digamos que es el 1%, porque después la gente que se conecta con esos 130.000 personas que se han vacunado y las 130.000 personas que están vacunados entonces eso no es transparencia. Perdón. En la ciencia le hago la última pregunta. Tomando todo el relato que usted ha hecho, que es muy claro por otra parte, ¿cómo se vive en Argentina, digo? ¿Cómo se vive o cómo se puede vivir en la Argentina mientras llega el auxilio? Con las medidas adecuadas de distanciamiento, tapabocas y también, higiene de manos, todo lo que la población sabe, con evitar los eventos supercontagiadores por conciencia de las personas y por control del Estado de estos eventos supercontagiadores. Esos son los jóvenes. No solo los jóvenes, es decir, los jóvenes están haciendo en este momento esta cuestión de los lugares de entrenamiento. No, pero no lo digo de una forma, digamos, despectiva ni mucho menos, sino que son súper contagiadores porque trasladan el virus y ellos no tienen ningún síntoma. Sí, no tienen síntomas, pero hay un tsunami que pasa ya, no solo en las personas que tienen COVID y que tienen una edad mayor que los jóvenes, que es el post-COVID. En el mundo se están armando clínicas post-COVID porque realmente los pacientes quedan con secuelas mayores, menores o leves, pero quedan, y los jóvenes o algunos terminan las terapias intensivas. Ahora, también
con la respuesta social sanitaria de los testeos altos, adecuados. No puede ser que estos días tengamos entre 25 y 35% de positividad. Eso tiene que estar en menos del 10% para estar agarrando a las personas que tienen pocos síntomas o los asintomáticos con test de calidad, que son las PCR isotérmicas de CONICET, etcétera, con test de calidad y con la respuesta social sanitaria de producir el aislamiento de esos asintomáticos y disminuir esa carrera, porque esa carrera se disminuyendo con medidas sanitarias y con las vacunas. Doctor, mil gracias por estar esta noche. Muchas gracias, muy bueno. Nosotros ahora hacemos un corte. Ya venimos. Y a la vuelta estamos con Daniel. Estamos de vuelta, Dani. Aquí estamos, llegamos a Tenemos 2 capítulos ahora. 2. Primero el tuyo de la inflación. Primero la inflación, el dato de hoy, 4%, la inflación 36,1, ¿no? 36,1, sí, con una suba de alimentos del 4,4% el mes pasado, lo que da es la inflación más alta en mucho tiempo. Marca un salto respecto del 3,2 que había tenido el mes anterior, pero aparte de esto lo que indica es como que hay un escalón más de inflación, porque esto se da con tarifas congeladas, con algunos los servicios, muchos de ellos, por ejemplo la medicina prepaga, quieta, con lo que hace a las tarifas de internet, con lo que hace a las tarifas de los servicios públicos planchados, y a pesar de eso, los alimentos, la inflación núcleo dio un aumento del 4,9%, que son lo que no tiene tarifa, lo que no tiene nada estacional, 4,9%. Te diría, y corregime si no es así, pero me parece que además se da la inflación más alta, ni bien se relajó, noviembre, diciembre, ni bien se relajó la restricción que tuvo la Argentina con la pandemia. Mira, el dato más relevante de esto, que lo que más aumentó el mes pasado como rubro fue calzado y vestimenta. Digo, que era rubros que estaban muy quietos durante toda la pandemia y durante toda la cuarentena, ¿no? Bueno, ahora, entre estos rubros y los alimentos, te jugaron una mala pasada. La proyección presupuestaria para el año que viene... y aparte, ¿no? Porque bueno, la pandemia sigue y me parece que algunos de los... Bueno, ya se empezó, el gobierno empezó a hablar del IFE, el regreso del IFE para algunos sectores. Sí, es así. Bueno, nosotros... El segundo capítulo, el truco. Vamos a las cartas. Vamos a las cartas. Vamos directo con la primera. Para arrancar, ¿escuchá? Mira, y bueno, Carla Bisotti. A ver, y fue duro. Claro, porque generó una gran... En medio del viaje que hoy arrancó para traer otras 300.000 dosis de la segunda parte de la vacuna rusa, dijo, bueno, por ahí sería mejor traer solo 1 millón más de la primera, y con lo cual uno no sabe por qué dijo eso. Recién el doctor Deval explicó algo. Claramente. Claramente Rusia tiene un problema con la producción de la segunda parte de la vacuna. Pero aparte está el tema que no son la misma. No es la misma, claramente. La vacuna, son dos cosas distintas. Dos cosas distintas, con lo cual... Blanco y rojos que se combinan. Pero aparte venimos, la verdad generó una gran incertidumbre en toda la población. Porque... le bajó credibilidad al tema de la vacuna. Y hay un problema que el gobierno tuvo. Problemas de administración de la pandemia objetivos y muchos problemas de comunicación. Muchos. Va el 4. Vaya el 4. Va el 4 para la doctora Carla. Claro, que aparte una persona respetada. Absolutamente. Pero le tocó un papel feito. Bueno, la semana que viene por el repunta. Vamos con la otra, director. Un ancho de oro mínimo. No, un 4 de oro. No, vení. Bueno, pero a ver. Se discute en el país qué se hace con los chicos, si vuelven, si no vuelven, que las clases, que los contagios. Secretario General de CETERA, Eduardo López, su primera declaración es: no, por el momento, mientras no haya alguna solución para el problema del virus, difícil que comiencen las clases. Nada. Yo diría, sería más sencillo decir, bueno, a ver, veamos cómo lo podemos hacer. Después, si no se puede, no se puede. No, pero aparte me parece que, aún ya, no sé, muchos meses, 10 meses de la pandemia, digamos, ya podemos tener por lo menos delineado algún tipo de mecanismo alternativo que diga, parcialmente los alumnos pueden ir
Una vez a la semana, algunos la mitad. Muchos países de Europa han ido y venido con aperturas y cierres, pero lo han hecho Totalmente. Imaginando fórmulas para que los chicos puedan estar. Totalmente. Aún con la restricción que tienen en este momento. Sin duda, sin duda. Va para el 4 de Copa. Póngale un poquito de onda, maestro, si no los chicos van a estar encerrados otro año más. Vamos con la última, director. Bueno, bien. ¿Qué te dije? De oro, bien. Salió de última, Salió. El presidente. El presidente con la corbata acorde a lo que hoy hizo. Claro, verde, porque hoy promulgó la ley de legalización del aborto. Exactamente. Es verdad. La interrupción voluntaria. Nosotros no le estamos dando el premio por la ley que ya había sido aprobada. Se ha puesto una frase muy curiosa. Muy simpática. Muy simpática. Te digo, yo hoy di mi palabra. Es un día de alegría porque he podido cumplir con mi palabra. Quiere decir que hasta ahora venía medio rengo, ¿no? Bueno, pero hoy lo valoramos. Exactamente. Ancho de oro. Y no deja de ser simpática la frase. Para Alberto Fernández. Va el ancho de oro para Olivos. Así es. Nosotros volvemos el jueves, en la rosca. Chao, gracias. Buenas noches.